¿Qué tal, chicos? ¿Con sueño? Más o menos. Ahí lo escucho un poco agotado el joven. Creo que contestó el joven Brian, creo. Vamos a comenzar a grabar por acá. Igual, a mí en lo personal no me gusta dejar el gran pantallazo de mi rostro, simplemente como vamos a ver lo de la clase, me gusta compartir la pantalla. Así se ve, digamos, la cámara mía bien pequeñita a un costado. Muy bien, chicos. El día de ahora, para los que vayan a asistir, pues ahora nos vamos a conocer y vamos a poder trabajar un poquito. Ya digamos, ya en las láminas directamente. Así que vamos a tener esa oportunidad. Espero que podamos resolver todas las dudas con respecto a las tareas y no sé, cualquier cosa que vaya surgiendo, pues vamos a tratar de solventarlo en clase. De ahí, ¿cómo lo vamos a impartir en línea para los que no van a ir? Pretendía poner al celular, bueno, depende si me dan la clave, creo yo, de ahí del centro de cómputo, pero de ser así, pues conectaría mi celular como la cámara, entonces, para ir proyectando la situación, las explicaciones, todo. Así que, bueno, yo creo que está grabando, ¿no? Vamos a iniciar acá. ¿Está grabando el propio del Teams? No, ¿qué va? Sí, Teams. Que a veces me confundo con Meet. Ahí estamos. Comenzando. Perfecto. ¿Cómo están, chicos? Con un poquito de sueño. Vamos a esperar un ratitito a sus compañeros. Esperamos de que todo vaya a salir, sí, excelente con respecto a la dinámica, las explicaciones. En esta primera instancia, pues vamos a ir viendo un poquito del trabajo, un par de detallitos sobre el trabajo ya a mano, pero en el laboratorio es donde vamos a establecer más los puntos. Así que ya en un ratito comenzamos. Levante la mano, ¿quién tiene sueño? Es normal amanecer con sueño y con un dolor de cabeza a la vez. Bueno, dolor de cabeza creo que no, Ah, pues me estoy pero muriendo. No, tranquila, no sos la única. también el joven Brian dice que también ha tenido ese inconveniente. Tal vez muy de golpe la despertada. Bueno, en lo personal, ya me acostumbré, excepto que estuviera bien agotado, sí, no. El, que a veces pasan por muchos desvelos o algo así, wow, levantarse, aunque suene la alarma, no la escucho, ahí sí, Aquí. pero es bien Un pesado. día de esto, solo un día de Llega, esto que hasta las 4 de la mañana despierto. Pero no pensé que me fuera a hacer daño. Y de no, ahí que la cabeza la tengo dividida en tres cosas distintas. Ay, sí, yo sé las obligaciones, todo, ahí se subdivide y se subdivide, todo. Pero bueno, son situaciones. En mi caso, es un poco ya más de costumbre que a las 3 de la mañana ya estoy de pie, más o menos. ¿Cómo? A las 3 de la mañana. Vuela, Sí. no ve. Es que no, realmente no puedo, digamos, sí se puede trabajar así como normalmente se hace. Ahorita en todo, platicamos un poquito en todo lo que llegan los chicos. Se puede trabajar así de corrido un desvelo, pero
cuando, bueno, por lo menos a mí me pasa mucho que a cada rato me preguntan, me interrumpen y todo. Entonces, eh, mejor descanso un ratito en la noche y después la madrugada sé que nadie me va a interrumpir, ni llamadas ni nada. Entonces trabajo más tranquilo. Y de corrido, así, todo. Casi sin interrupción. La interrupción le hago yo al prepararme el café. Es lo único. Esa es buena vitamina. Sí, se los recomiendo. Consíganse un buen café. Eso No, es fantástico. a mí el café me da sueño. Tal vez sí es muy suave, pero hay otros cafés, wow, increíbles, increíbles. Yo como de eso trabajo, soy barista, entonces por Oh, eso es wow, que de verdad. sí, Ey, vamos a visitarlo. Wow. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? en ¿Dónde? Bamboo City Center, ahí en Zona Rosa. Oh, ya. ¿Y en cuál establecimiento? Crafter Coffee. Ok, chévere, chévere. Voy a decir, hey, chicos, ¿conocen a Brian? Es un excelente estudiante de dibujo técnico y me dijo de que él hacía el mejor café del lugar. Además de sacar excelentes notas en dibujo técnico, hace un excelente café, voy a ir Así mencionando. que Perfecto, chicos. Gracias por las intervenciones para hacer un poquito más ameno la mañana. Bueno, chicos, vamos a comenzar ahorita. Ya esperamos un poquitín a sus compañeros. No están todos, obvio. Vamos a ver por acá. ¿Cuántas formas de vida a base de carbono habemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y yo 10. Entonces estamos 10. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre historia del dibujo. No vamos a entrar mucho en detalle. Y la lógica que nosotros ocupamos para la expresión gráfica para darnos a entender. Entonces eso vamos a ir implementando el día de ahora y vamos. De ahí quiero ver qué más. No se les olvide que para los que van a asistir al laboratorio de ahora en la tarde, bueno, tiene grupos, grupo uno, grupo 2 y que vayan en el horario pertinente para que no haya malos entendidos. Digamos, yo desconozco el espacio del aula, lo desconozco, pero creería que vamos a tener más o menos amplio. Dígame, Brian, antes de continuar, dígame. sí, yo tengo una duda. Ay, estaba viendo la clase de la semana pasada que como no pude entrar, Sí, sí, eh, sí, no hay problema. medio me enfermé. Entonces no pude entrar y en la tarde tenía que hacer unas diligencias también para la clase de la tarde. Y estaba viendo de que estaba como que agregando estudiantes a un grupo. No sé si era para un grupo o para qué era lo que estaba haciendo. Entonces, Es este grupo siempre, pero como que tengo un poco de dificultades. Bueno, yo lo busco en el listado, así, vamos a ver por acá. Vale, digamos en esto, yo busco y escribo sus nombres, a veces yo solo los selecciono y voy agregándolos poco a poco acá en la plataforma esta. ah, Pero no sé, a veces no me detecta y lo mismo me pasa en otra universidad que ocupamos Microsoft Teams y lo mismo, y aunque los agregue, no sé, no sé. Voy a tratar de indagar, incluso me gustaría profundizar en el manejo de esta plataforma para no quedarme muy superfluo, porque también, digamos, mis hermanos también dan clases fuera de su labor como profesional, también dan clases en sus especialidades. Pero a ellos no les pasa eso, entonces voy a indagar si yo tengo o digamos yo he hecho algún procedimiento equívoco y para que no me vuelva a pasar eso, porque es un poco incómodo para el estudiante, digamos, a veces quiere ingresar y no se puede, a veces. En la mayoría de los casos sí, pero siempre hay más de alguno que no logra ingresar tranquilamente o no puede ver los videos, no sé, tantos contratiempos que puede tener adicionales por el hecho de que no se haya ingresado, a pesar de que sí he hecho el procedimiento normal, pero tal vez algo he hecho equívoco, no sé, lo pude haber agregado equívocamente en un espacio donde no sea pertinente y no me aporte nada para los estudiantes, no sé.
tantas cosas pueden haber ocurrido, pero no es con el mal sentir, sino que yo, bajo los procesos que yo conozco, pues lo voy haciendo. Esa era mi duda, la que tenía. Sí, pero eso es, no es algo como grave o de preocuparse porque, bueno, yo coloco el link tanto en la plataforma, por acá, lo coloco, veamos, aquí vamos. Entonces, ustedes pueden darle clic acá o copien, cualquiera de las dos opciones, porque antes solo, no en esta universidad, pero sí, antes solo dejaba el link y había gente que no lograba ingresar, entonces a través de los otros compañeros me comunicaban, entonces ya tenía que pasar el link, entonces mejor dejo las dos opciones. Bueno, chicos, entonces, como les digo, para los que vamos a ir al presencial, les recuerdo, lleven los instrumentos, lleven sus láminas membretadas para no perder el tiempo. Si no las llevaran membretadas, se puede trabajar, pero hay que tener un poco de cuidado porque se ensucian y todo. Entonces hay que tener cuidado. Los instrumentos no vamos a utilizar plumillas, no vamos a utilizar compás tampoco. Ahorita no vamos a utilizar compás ni plumillas, sino que en la siguiente. Ya vamos a comenzar con eso. Quiero ver. No, espera. Plumillas sí, estoy seguro que no. Déjenme revisar. Quiero estar bien seguro. El compás sí es lo que estoy ahorita dudando. Espérenme. Veamos. No, veamos. Compás sí. Pues sí. Perdón. Compás sí, plumillas no. Ahí están unos ejercicios, sí, que vamos a comenzar a hacer y no son difíciles, simplemente necesitan un poco de proceso de lógica geométrica, lo vamos a ir haciendo con tranquilidad, explicaciones, evitar errores. Lleven la cinta adhesiva, ya sea tirro o esparadrapo, que es mi recomendación. Lleven digamos, la pieza de textil, que sería, bueno, una toallita, puede ser un pedazo de camisa, solamente que no sea franela roja, porque esas cosas, como les digo, son del diablo. No, o sea, son malísimas, son malísimas. Y a veces manchan del color rojo. No es que se despinten, no es que, o sea, perdón, no es que se deshilen, simplemente, sino que despintan. Entonces ya cuando yo estaba estudiante pasó eso. Wow, me tocó repetir láminas y todo. Igual las exigencias de antes eran un poco distintas, un poco más rigurosas. Pero bueno. Vaya chicos, entonces no se les olvide eso y vamos con la clase. Vamos, vamos a hablar un poquito. Bueno, en la clase de ahora vamos a hablar un poquitito sobre la historia del dibujo. Eh, Indagamos con esto primero para construirse las profesiones y las carreras técnicas como la arquitectura, ingenierías de todo estilo, dependen de la tecnología para representar proyectos a realizar. Ejemplo de ello son las perspectivas, proyecciones ortogonales, croquis, maquetas, etc. Y desde hace varios años, los dibujos digitales son abstracciones que buscan plasmar a escala y con precisión los espacios a construir. Hasta ahí llegamos. Ok, vamos a admitir el compañero. Muy bien, ya les había mencionado de que nosotros desde pequeños nos buscamos representar la cotidianidad, la vida, tantas cosas a través de múltiples facetas de nuestra existencia. Pero una de ellas es la expresión gráfica. Desde pequeños, pues antes de escribir, ya tratamos de darnos a entender a través de trazos y de dibujos. Incluso a veces pues sí, porque es una habilidad que se va aprendiendo. No es que alguien súper bebé se ponga a dibujar
y va a poder hacer digamos, un retrato o algo así. Entonces, es, digamos, si bien algo que en algunos casos sí ya alguien lo puede asimilar más rápido, pero se aprende realmente. Se explica, mire, esto se procesa aquí, esto se hace, digamos, un poquito de esta otra forma y va facilitándose. Hace poco estaba en un almacén y estaba viendo como juguetes de bebé y todo, y de los procesos, digamos, de crecimiento, y me llamó mucho la atención las pizarras, así unas que son, bueno, hay unas que a base de presión se marca y uno puede ir trazando, es para chiquititos, para que no estén, digamos, con crayolas y que las puedan morder o que las puedan comer y todo. Entonces, dentro de eso, habían también unas pizarras que aún se mantienen, que son como magnéticas, y se hace un trazo y se marca como negrito y uno puede retroceder como una franja y borra lo que uno ha hecho. Entonces yo me puse a estar, digamos, eh, haciendo, digamos, tracitos y todo, porque estaba con mi esposa, y hago así como un paisaje y le dije, bueno, algo así va a entregar la bebé cuando le entregue esto y ya, hablando de así de cosas de familia. Entonces el vendedor me dijo, ¿y usted sabe dibujar? Me dijo. No realmente, sino que solo expresar lo básico del dibujo, pero dibujar nunca me voy a comparar a un pintor o a un artista que tenga esa gama tan alta de expresión, porque son especialidades completamente distintas. Pero me dijo, no, es que mire, es que hasta los árboles, ya no le quise explicar, digamos, a fondo, pero le dije, no, es que mire, solo es una técnica. Usted los árboles los hace así y los resuelve. Entonces les decía, de manera fácil, digamos, le decía, bueno, un árbol. Vamos a tratar de trabajar esto. Ahí está. Entonces un árbol, color, vamos en blanco. Entonces le digo, bueno, un árbol simplemente le da así en lápiz y a mano es mucho más fácil. Entonces solamente le hacemos así, le digo, ya voy a separar ese pedacito por acá. Así se hace como una letra V, tal vez este un poquito más delgado y este también. Como una letra V, le digo, más o menos. Y de ahí acá arriba simplemente comenzamos a hacer como un rombo. Claro, a mano se ve un poquito más aceptable. Entonces le digo, bueno, esto. Y eso es todo, le digo. O sea, está. Le digo. Y esa es la gran técnica que atrás ya le puedo poner montañas o algo así, pero rápidamente uno de lejos pues pudiera identificar esto como que si fuera un árbol. Así como esto, pues son técnicas bien sencillas de expresión. Entonces, así como eso, los niños chiquitos, pues nosotros cuando estábamos súper bebés, de alguna manera también tratamos de expresar. A veces solamente eran trazos y decíamos que era, mira, este eres tú, papá, o este eres tú, mamá, o este eres tú, abuela. Y solamente era un manchón y todo eso. Entonces ahí te puse, incluso a veces uno inventa, ahí te puse que te amo, abuela. Y solamente son dos manchones. Entonces es un poco gracioso y uno pues le sigue la corriente a los chiquititos. Pero cuando vamos creciendo, digamos, esta corriente no deja de lado el hecho de lo importante que es la percepción visual que nosotros tenemos sobre las expresiones gráficas. Posteriormente, el análisis, bueno, más o menos estábamos viendo, si no fue en la clase anterior, fue en la otra, en la número 1. Estábamos viendo sobre las normativas, un poquito sobre normativas, un poquito sobre el concepto de normalización del ISO a través de la internacionalización de parámetros para la expresión gráfica. En estos, pues nos dicta que tenemos que seguir una guía. Pero, todo esto también tuvo un proceso. Inicialmente
Eh, el año exacto no lo tengo ahorita en mente, antes me lo podía, pero ahorita se me ha ido. Pero inicialmente muchos de los proyectos constructivos antiguos, maravillosos, a pesar de que alguien no sea arquitecto, puede apreciar la maravilla digamos, de monumentos constructivos de la antigüedad, como puede ser los legados egipcios, los legados griegos, los legados persas, y etcétera. Un montón de otros legados culturales edificados magníficos. Y no necesita ser arquitecto para identificar la belleza en ellos. Pero también, ¿cómo lo lograron desarrollar? No, no fueron los ovnis, se los aseguro. A veces hay gente que, o sea, uno para pláticas así un poco amenas, uno puede hablar un poquito de eso, pero realmente yo nunca valoro el hecho de considerar que los ovnis llegaron a construir pirámides o algo así, sino que la mente humana es tan extraordinaria de poder desarrollar tantas cosas y no importa en los tiempos, claro, hay tecnología que está más al alcance en algunos momentos más que otros, pero la mente humana es extraordinaria y logra resolver un montón de situaciones. Entonces, parte de ello fue la manifestación de escritos o de, entre comillas, planos para poder desarrollar las construcciones. Ahorita no tengo un ejemplo de un plano, pero bueno, tal vez si lo busco ahorita en internet pueda encontrar algo, pero un plano de los, digamos, de las construcciones de los templos griegos. Eso se labraban en roca, en algunos casos se plasmaba, se dibujaba, o sea, ¿cómo se le dice? Se tallaba en roca, en alguna pieza de mármol o algo similar, y se hacía la planimetría básica de lo que iba a ser el proyecto. Ya con eso, pues uno comienza a dimensionar. Posteriormente se van haciendo cosas similares. eh, Hay cosas que no se tiene evidencia, pero hay otras que sí. Parte de ello, más adelante, más que todo en el periodo gótico, uno puede ver plasmado este, que los maestros de obra o los constructores, los maestros constructores de antes, tenían, digamos, trataban de adquirir el conocimiento, no solo por lo que ellos habían hecho, sino que veían a su competencia otros profesionales de la construcción de esa época y buscaban, si no es copiarles, pues robarles algún documento donde tenían cómo eran los planos o los acabados o los diseños que ocupaba ese tipo de gente. ¿Cómo así? Pues hay unos trazos, yo creo que, bueno, no lo tengo el libro a la mano, pero está más o menos ahí, tal vez lo alcance. Entonces, se desplegaban los pliegos de papelógrafos donde se hacían figuras geométricas a base de compás, ellos ya manejaban el compás, y se hacían las figuras, los trazados de lo que es la tracería, bueno, así se le conoce, la tracería vamos aquí, tracería de ventana gótica. Entonces, estos entramados son sumamente complejos, pero obviamente que no se lo iban a inventar en el momento. Alguien venía, hacía los trazos, digamos, en algún documento, en algún papelógrafo, y ese papelógrafo se lo entregaba a otra persona que iba a labrar la roca. La roca, bueno, tenía otro proceso, si estaba recién salida, digamos, de la cantera, era un poco más suave, entonces tenían que labrarlo de inmediato, muchas veces se labraba en el sector, pero ¿cómo íbamos a transportar la información del maestro constructor de un lado hacia otro? Pues a través de la documentación gráfica. Entonces venían en los papeles, pues los extendían y hacían su trazado en la roca de alguna manera, o establecían, digamos, los puntos ejes de, este, que podían generar el desarrollo,
igual segmentaban la roca de tal manera que coincidiera para que después se pudiera armar a la distancia. Se gastaba mucho menos dinero por el hecho de que no transportaban materia prima en bruto, tan en bruto. Hay unas que sí, pero hay otras que se ahorraban, digamos, la economía de no gastar tantos recursos haciendo digamos, la labor de la escultura en el sitio donde se extraía la roca. Entonces, la importancia de esto era de que esta gente pues adquiría experiencia, pero también tanto los labradores como los maestros constructores, de ser posible, se clavaban o se robaban, digamos, las ideas de los otros, trataban de conservar también sus ideas, sus papeles de las construcciones antiguas o de otras construcciones de otros lados. Y como podían el que estaba a cargo podía repetirlo porque tenía su hoja original, pues repetía el trazo y se lo volvía a entregar al escultor y volvían a hacer, digamos, la secuencia de tracerías. ¿Por qué? Porque este tipo de tracerías, si se fijan en esta foto, no solamente es... Aquí sí es distinto con respecto al de la izquierda, pero el de la izquierda y el de la derecha sí son muy, muy similares. ¿Cómo vamos a repetir esto con tanta complejidad? Pues obviamente no lo vamos a dibujar desde cero, sino que simplemente se tiene un molde, un molde en papel en donde yo ya puedo hacer el plasmado en la roca y después tallarla y ir trabajando esto. Así como eso, también las plantas constructivas también llevaron su proceso. Ahí sí, ya para periodos del medioevo más para acá, pues se iba utilizando un poquito más el papel, pero de alguna manera la gente buscaba resolver la situación a través de la expresión gráfica. Posiblemente sí narraban o explicaban sus ideas de proyectos, pero digamos, visualizarle uno tiene una interpretación mucho más rápida. De igual manera, más adelante, a través del tiempo, nosotros tenemos otro tipo de individuos muy, muy conocidos actualmente, como puede ser, y ya nombrados exactamente con su apellido y todo. Así como cuando fue el Renacimiento, la gente que, bueno, en los medios lo popularizan bastante, que es Leonardo. Este, y igual, él para desarrollar sus proyectos, él fue una maravilla en todas las expresiones de la creatividad, pintura, escultura, dibujo, ingeniería, etcétera, un montón de facetas. Y él también lo dejaba plasmado a través de sus documentos altamente valiosos, no solo por digamos, el interés científico, sino que también artístico y también de entendimiento de la época, o sea, es histórico y todo. Pero, ¿cómo lo podemos dar a entender? Pues uno va expresando, uno va expresando sus ideas y a su manera, pues iba tratando de plasmar toda la información. Pero era tan diestro en esto que incluso tenía su código muy interesante para la época. Ahora nos parece algo un poco más gracioso, pero para la época era muy, muy interesante como escribir al revés. De tal manera que sus escritos no se entendieran en primera instancia porque estaban escritos al revés para poderlos leer a través de un espejo. Así de complejo, digamos, el individuo ese podía trabajar. Igual plasmaba sus medidas, la información que quería, incluso falseaba sus propios documentos gráficos, de tal manera que alguien que quisiera construir la máquina tuviera el error, digamos, de hacer las actividades erróneamente y no le funcione bien la máquina. ¿Por qué? Porque tenía ahí eh, algún elemento que hacía que funcionara mal y pues
intencionalmente lo había escrito, lo había plasmado, pero era muy interesante cómo se va manipulando este tipo de expresión. Más adelante, pues ya se va dilucidando el tipo de trabajo, mucho antes de lo que es la normalización o la estandarización, pero ya vamos unificando. Parte de ello fue que a través de, pues sí, las tecnologías militares van buscando la manera más viable para poder eh, plasmar digamos, las ideas, los conocimientos. Sí se utiliza conocimientos previos, pero se mejoran, se busca trabajar de una manera mucho más lógica y con ciertas, digamos, con cierto alineamiento para que sea un poquito más estandarizado. ¿Qué es lo que permitió que esto sucediera? Pues ya expresiones en visualizaciones, digamos, tridimensionales a través de la perspectiva, digamos, la perspectiva caballera. Aunque ya se manejaba antes, pero ya comenzó a trabajarse con un poquito más de detalle. Más adelante, pues se va encontrando otras alternativas como es el uso del isométrico, la lógica de los grados con los cuales se puede trabajar, también la lógica de la axonometría y la expresión a través de los planos. Hay videos en YouTube exagerados, donde, o sea, de la cantidad, donde se puede ver incluso los trabajos antiguos, antiguos entre comillas, porque estamos hablando alrededor de los años 40, tal vez un poco antes, y tal vez un poquito después, hasta los 70, cómo se hacían los planos, cómo eran los procesos, cómo se calcaba y todo, en extensiones gigantescas de planos. Entonces, muy interesante, muy interesante. Pero no deja de lado la importancia durante todas estas épocas y cómo el ser humano va buscando relacionarlos para poder expresar lo mejor posible sus ideas. Por último, y es lo que tenemos actualmente, la digitalización, en donde si bien nos podemos tardar una cantidad inicialmente muy similar de tiempo en la, digamos, en la inversión de procesos de dibujo, cuando lo hacemos digital comparado con el que lo hacemos a mano, es bastante similar al inicio de los tiempos de expresión gráfica. La ventaja que tenemos con el archivo digital es que puede llegar mucho más lejos en menos tiempo. Uno, se puede editar mucho más rápido y se puede corregir y se puede cambiar por completo, también a una velocidad vertiginosa a comparación del que es a mano. Y, y también se puede ser mucho más exacto con respecto a los trabajos digitales. Por otra parte, también tenemos que la expresión no solamente se queda en forma bidimensional, sino que también podemos expresarlo de manera tridimensional a través del modelaje en 3 dimensiones. Podemos hablar de muchos software, pero tal vez de los más conocidos puede ser el SketchUp, puede ser el AutoCAD y puede ser el Revit. Esos son tal vez de los más conocidos. Hay más porque hay 3D Max, creo que se llama uno. Este, ¿Cómo se llama este otro que ocupan los de diseño gráfico? Bueno, ya me voy a acordar. Pero tenemos una variedad y resolvemos mucho más rápido los trabajos. Las desventajas es que la gente piensa que entre más rápido uno dibuje, pues uno tiene la obligación de hacer muchísimos más dibujos. Entonces se satura uno con respecto a ese tipo de trabajo y hay que, digamos, hay que hacer un equivalente, hay que menguar, hay que más o menos eh, controlar, digamos, por decirlo así, la explotación en ciertos puntos en el área laboral, porque si bien tenemos cierta habilidad en lo que es digital, pues este, a veces se exige un montón de elementos adicionales. Para esta clase sí vamos a ver el trabajo digital, pero no vamos a tener sobresaturación. Van a sentir sobresaturación si ustedes mismos se retrasan. Eso sería lo único. Pero
digamos, desarrollar un plano en lo que va de 2 semanas, un plano pues no es mucho. El día de ayer, solo para contarles un poquito de contexto, el día de ayer, si bien ya teníamos entre comillas, la planta de trabajo, la planta arquitectónica de trabajo, prácticamente en la jornada laboral logramos terminar la planta, o sea, finalizarla. Logramos generar un plano de techos que es complementario con eso y logramos generar el volumen en 3 dimensiones en un solo día. Entonces, para que vean que, o sea, ahí es donde realmente se puede plasmar toda la expresión gráfica en velocidad un poquito mayor. Hay otros software que facilitan, como el Revit, que en un solo tiro pues, tenemos todo. No están en separado, sino que son parte de un mismo elemento. Pero tenemos este tipo de ejemplos, así como muchos más, que vamos desarrollando en nuestras carreras técnicas. Comentarios acá. Más adelante vamos a ir viendo también otros puntos que hemos retomado, pero me gustaba la idea de darles como un poquito más de secuencia con respecto al parámetro de dibujo en la historia. Comentarios, observaciones. ¿No se me han dormido, Brian? No, sigo despierto. Y le suelto una duda. ¿Y la arquitectura grecorromana Ajá. tiene alguna inspiración o solo fue creada porque sí? Vaya, como digamos, todo viene en base, sí, a inspiración y como usted dice, grecorromana. Ya para esa época, los romanos están obteniendo, digamos, ya tienen un muy buen territorio de Europa, quiero ver, y parte de Asia, bueno, depende del año, parte de Asia, Asia Menor, creo que le llaman a esa parte. Entonces ya la península, todo lo que es el sector cercano al Mediterráneo, pues lo tienen dominado. Entonces, ahí en su forma de conquista, si bien era militar, pero fue muy popular para la época su forma de conquista porque medieves ¿cómo se llama? No, sublevar es otra cosa, se sometían se sometían los pueblos. Entonces, estos pueblos podían seguir en sus actividades, en su credo, podían seguir con sus costumbres y los romanos pues no los obligaban directamente a que siguieran su forma de religión, de pensar así al 100%. Lo que sí es que les pedían que fueran ordenados con respecto a los tributos hacia el imperio y que reconocieran al César como el regente. Entonces, parte de ello era la conquista de los sectores de Grecia y todo. Entonces vieron que mucho de la expresión artística, arquitectónica, era bella. Entonces ellos retoman los elementos y los plasman en bueno, nosotros lo vemos más como ingeniería, más que arquitectura, pero se puede mencionar siempre. En la ingeniería romana. Por eso, digamos, bueno, para darles un poquito más de contexto, en las columnas, los tipos de columnas, hay 3 tipos de columnas muy, muy, muy marcados en la arquitectura griega, que es la dórica, la jónica y la corintia. Y hay una cuarta que es la compuesta, pero las principales son estas. Entonces, como bueno, tienen su base, tiene, digamos, su fuste, tiene su capitel, son distintos, uno es más decorativo que el otro, pero incluso los romanos retoman esto como una decoración, lo ponen ya no como columnas, sino que algo que se le llama como pilastras, y las decoraciones las tratan de adecuar incluso con cierta lógica que más adelante en el año, bueno, en el Renacimiento, alrededor del año
1400 y algo. Uno de los mejores arquitectos de la historia, que aquí en El Salvador casi no lo estudian, lamentablemente, pero uno de los mejores arquitectos de la historia, que se llama Andrea Palladio, retoma, estudia y vuelve a sacar a la luz la lógica romana para la construcción y retoma también los cánones de la época griega para ya plasmarlos en el Renacimiento. Posteriormente, para, digamos, eso vuelve a ser retomado. Eh, perdón, alguien más toma los escritos de Andrea Palladio, así como Andrea Palladio toma los escritos de a quien él menciona como su gran maestro, aunque no tiene nada que ver con, con, este, con la época, que es Vitruvio. Entonces retoma los escritos de Vitruvio para plasmarlos en el Renacimiento y más adelante en la época, digamos, más actual, en la época moderna, retoman los escritos de Palladio para plasmarlos y obtener lo que ahora se conoce como el neoclásico. Ejemplo de ellos son desde arquitectura en Estados Unidos, como lo puede ser, ¿cómo se llama el Congreso? Es el que tiene una gran cúpula, tiene un nombre fácil. ¿Cómo se llama? Está la Casa Blanca, eso es neoclásico también, pero está el otro. ¿El Pentágono? No. No, uno que tiene una gran cúpula. Se me ha ido ahorita el nombre, se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre ahorita, pero está fácil, es de los edificios más importantes de Estados Unidos, ahí está el Congreso, todo. Se me ha ido el nombre, wow. Pero comienzan a retomar eso y es, como les digo, es inspiración de otra época, donde otra vez es inspiración de otra época, la cual toma inspiración de otra época, que es lo griego, la época clásica. Entonces, El Capitolio se llama. nosotros no, Capitolio, ahí está, gracias, el Capitolio, eso. Entonces igual, es una expresión ya aquí, ya un poco más suavizada, más actualizada, pero no deja de ser que se retoman los cánones de épocas antiguas. No de un solo brincan hasta el final, sino que se retoman desde un poquito antes. Este un poquito antes retomó otro poco antes y ese poco antes retoma desde el original, que es el clásico. ¿Comentarios? ¿Observaciones? ¿Algo adicional? ¿Observaciones? Sí está bien, digo yo. Ok, gracias, Brian. Deme un segundo, deme un segundo. Ya retomo esto. Deme un segundito.
Ok, ahí estamos. Disculpen el retraso. Bueno, entonces ahí tenemos una breve, digamos, con respecto al dibujo hay muchos más elementos. No hemos hablado sobre el conocimiento de la perspectiva, que fue algo innovador para el Renacimiento, así como cómo se expresaban con sus respectivas perspectivas, digamos, en el medioevo. Pero son cosas interesantes que nos dan, digamos, una visión de lo que hemos recorrido como humanos. Muy bien. Ahora, puedo retomar que actualmente diferentes programas para dibujar siguen transformando de manera radical la manera en que se concibe y se resuelve un proyecto arquitectónico, constructivo, de ingeniería, lo que sea. Porque nos facilita, como les digo, nos facilita bastante el proceso de trabajo. Solamente que en lo personal me gusta diferenciarlo de que, uh, bueno, tal vez ahorita al inicio ya tal vez se puede tener una concepción un poquito más rápida en el dibujo digital, pero para cosas pequeñas, tal vez digamos un trazo, un bosquejo a mano es mucho más rápido. Pero a la larga, sí, el trabajo digital es muy, muy útil. Además de que, como les menciono, se puede editar fácilmente. Desde los primeros años de vida, el ser humano utiliza de manera intuitiva el dibujo y las maquetas para darle cuerpo a sus pensamientos. Junto con los gestos y la voz, ambos recursos son algunas de las formas de expresión más tempranas que nos ayudan a describir imágenes del mundo que nos rodea y explicar sus formas y hasta realizar asociaciones. El día de ayer, antes de comenzar el trabajo en tres dimensiones, como nos repartimos el trabajo en tres dimensiones con otros compañeros, yo le decía al arquitecto en jefe que cómo había pensado yo los techos de la edificación. Entonces, a todo esto yo estaba un poquito así de estar apresurando a la compañera que me pudiera pasar el documento lo más acertado posible con respecto a la disposición de las paredes. Y de eso yo iba a poder trabajar para poder plasmar, digamos, las ubicaciones de los techos, porque iba a ser un juego de techos varios. Entonces, traté de explicárselo, entonces le dije, mire, por acá va aquí, allá, y terminó diciéndome, vaya, hacelo y después yo lo veo y ahí lo vamos a ir corrigiendo o mejorando. Entonces, rápido caí en cuenta de que por muchas palabras, sí, uno puede defender un proyecto, uno puede expresar las ideas y todo, pero el complemento de la expresión gráfica es inigualable. En este caso era una volumetría, entonces se iba a entender mucho más. Así que hice los trabajos, incluso al principio sintieron que mucho me estaba tardando, pero era el proceso. La forma de trabajo inicial que yo tengo que hacer tiene que ser muy, muy limpia desde el inicio, tiene que ser muy clara, sin dobles líneas, que lo vamos a ver más adelante cuando comencemos con el AutoCAD, sin dobles líneas, unificaciones de todas las esquinas, que a veces pues uno no toma en cuenta eso y si no están unidas pues no se puede generar volúmenes, etcétera. Entonces hice toda la limpieza y cuando ya tenía eso, la representación en techos fue muchísimo más rápido y ya a partir de ese punto ya lo presenté y me dijeron, no, está bien, démosle así. De todos modos, es un anteproyecto, es una idea antes de que den el sí para generar el proyecto, pero logramos plasmarlo rápidamente. ¿Cuál es la idea de esta anécdota? Pues que iba a gastar saliva por gusto, tratando de darme a entender, aunque fuera con la mejor intención, tratando de darme a entender con respecto al manejo de los techos, cuando la volumetría pues no solamente era simple, de un solo lado o de dos lados, así como se le conoce, técnicamente se le conoce techos a dos aguas cuando va así, o a un agua cuando va así. Puede ir a más, puede ir a tres aguas, cuatro aguas, etcétera, pero eso depende de las direcciones de los techos. Pero no vamos a concentrarnos en eso. Entonces, el punto es de que tras verlo, ya rápidamente dio el sí o pudo haber expresado el no.
o mire, mejórelo, o mire, a mí no me agrada, no me gusta ese tipo del trabajo que usted ha hecho, etcétera. Lo desconozco. Entonces, pudo manejarlo de esa manera y simplemente, bueno, estaba en su derecho. Así que, simplemente que en este caso me di a entender lo mejor posible a través ya de un documento visual. El dibujo técnico que desde hace más de 100 años utilizamos los diseñadores, ya sean arquitectos, ingenieros, es un lenguaje que, al igual que el dibujo que realizamos desde niños, busca representar visualmente ideas de algo que no existe directamente. Posiblemente, o sea, sí puede existir en otro lado, pero no lo tenemos acá. No, muy posiblemente no esté en este punto. Muy posiblemente sobre la mesa donde ustedes estén trabajando no esté el elemento. Entonces a eso nos referimos. Si estamos hablando de un plano constructivo de un carro, digamos, sobre la mesa no tenemos el auto ya hecho. O si estamos hablando de un paisaje, posiblemente no tenemos sobre el lienzo, también sobre la mesa, un paisaje completo, sino que nosotros expresamos a través de eso una reducción de información. Permítame. Los símbolos y los códigos que integran el dibujo constructivo tienen como finalidad la representación de los espacios y objetos lo más exactamente posible en forma y en dimensiones. Esto, a pesar de que va más dirigido hacia el área, digamos, de arquitectura, toda ingeniería tiene que conocer este tipo de procesos. Por eso es que también parte de los instrumentos que vamos a ir utilizando es el escalímetro. Y por eso les mencionaba qué tipo de escalímetro. En este caso, yo les mencionaba que este es un escalímetro, el que yo utilizo, es súper chiquitito y es viejito, y es súper, súper viejito. Incluso está, como les digo, no se tiene que rayar con este documento, con este instrumento, no se tiene que rayar, pero por acá lo rayaron. Alguien, algún sobrinito, no sé, hasta mi mamá pudo haber sido, y lo agarró pensando que es una regla. Pero no, estas cosas no sirven para eso, solo para medir. Simplemente que, digamos, la escala que les he pedido, pues se las mencioné en la clase pasada y de ser posible que utilizaran o que compraran el otro escalímetro que es un poco más grande, que mide aproximadamente 30 centímetros, porque este es más de revisión. Creo que tiene una longitud de 10 centímetros, creo. No, 15 centímetros, la mitad del otro, y vale casi lo mismo. Entonces, no, para ustedes sale mejor el otro. Pero no deja de ser viable el conocimiento sobre las dimensiones y cómo lo vamos a plasmar nosotros en los documentos. Y como eso pues, lo versamos a través del dibujo técnico. Actualmente, los diferentes programas para dibujar están transformando de manera radical, además de la manera de dibujar, la manera de cómo se concibe y cómo se resuelve un proyecto de diseño. Y durante el proceso que estaba haciendo de los techos, rápidamente pude visualizar dónde habían dificultades porque estaba trabajando en 3 dimensiones. En 2 dimensiones sí se visualiza mucho y es necesario hacer la planimetría en dos dimensiones porque es información básica y muy, muy concisa. Pero cuando también otra parte, digamos la otra cara de la moneda positiva con respecto al dibujo digital, es que cuando nosotros estamos trabajando en 3 dimensiones, también visualizamos muchos más elementos donde pudiéramos tener algún contratiempo, algún altercado, porque lo estamos visualizando previamente. Parte de ello, como les digo, estaba trabajando con los techos y vi elementos donde no había considerado yo que debería de ir, digamos, alguna pared, por decirlo. Era un costado de algún techo o algo similar que lo estaba dejando por alto. Entonces, eso nos ayuda bastante, bastante, digamos, las herramientas digitales para poder alcanzar a observar este tipo de cosas. Permítanme, aquí está. Este era. Finalmente, aunque tenemos alternativas que nos llevan a trabajar haciendo uso del ámbito digital,
no podemos dejar de lado la versatilidad, velocidad y libertad que podemos obtener del dibujo a mano. Eso sí, es inevitable. La facilidad y la inmediatez que nosotros tenemos a través de la expresión gráfica a mano alzada es mucho más veloz para dar a entender las ideas previas, no con medidas, solamente con aproximaciones proporcionales, pero nos permite alcanzar esa, digamos, ese estatus con respecto a la visualización. Entonces, no podemos dejar de lado la versatilidad, velocidad y libertad que podemos obtener del dibujo a mano. Y en mayor manera si estamos en etapas esquemáticas que nos permiten proyectar una idea de forma rápida. Inevitablemente es algo súper genial poder, incluso, bueno, siempre pongo el ejemplo de que uno puede dar un proyecto en una servilleta. ¿Por qué? Porque uno hace los bosquejos y le hace o le trata de transmitir, si bien el cliente le transmite a uno la necesidad, uno le trata de transmitir que ya le entendió lo que él quiere y uno lo expresa gráficamente y al coincidir esos dos elementos, pues se puede hacer un clic y se puede obtener ya un trabajo para el desarrollo de algo mucho más grande, constructivo o de fabricación. Comentarios hasta acá, observaciones. Yo creo, Dígame, joven Pablo. ¿verdad que hay un museo que le hicieron a mano alzada en una servilleta? Fue un Creo que francés, es creo. el Guggenheim, creo. ¿Dónde, perdón? Creo que fue un francés, no me acuerdo bien. Creo que ya sé, creo que es la que es de titanio, creo. Ahorita no me acuerdo ese museo. Deme un segundo, espérame. Creo que ese es, espérame, ya regreso. Y creo que es asimétrico, si no me equivoco. Sí, así es, pero deme un segundito, creo que lo tengo por acá. Deme un segundito, ya regreso. Ok, por acá está. Es el museo quiero ver. No sé si se logra ver más o menos. El museo de Guggenheim en Bilbao. Creo que es de Frank Gehry, creo. Espérame, se lo verifico por acá. Creo que de él es. Sí, de Frank Gehry. Pero lo de la servilleta, no estoy muy seguro si así se plasmó. Lo que sí me acuerdo, lo que sí estoy seguro que se plasmó es que en Los Simpson ocuparon la broma de que él había llegado, creo que, ¿cómo se llama donde viven ellos? Ah, bueno, donde viven Los Simpson. Llegó y creo que quería hacer una construcción y agarró una servilleta y la tiró alguien, no sé, y dijo, aquí está el edificio. Entonces, porque, porque las formas son así un poco aleatorias.
pero es solo, digamos, es solo una broma, es solo una broma con respecto a eso. No sé si realmente lo plasmaron, no estoy seguro, este, al inicio, pero, pero en la realidad es que uno lo traza, uno puede hacer un trazo bastante ligero, sobre una servilleta, puede dar unas explicaciones, puede hacer, pues, porque no, normalmente no es que uno tenga en la bolsa del pantalón una hoja de papel. Entonces uno agarra cualquier elemento como lienzo para poder expresar la idea. De ahí, lo que les decía con respecto a las expresiones gráficas de la antigüedad, vamos a ver si por acá tengo algo. Pero creo que por acá tengo. Entonces, vamos a ver por acá. Digamos, este tipo de documentos, aunque en este caso va más bien dirigido hacia un plano de fachada, digamos, los elementos de tracería, sí, eso es un poquito más de otra forma, más, ese que lo tenía aquí en la mano. Tendría que buscarlo hoja por hoja. Tendría que buscarlo. Aquí está. Entonces, bueno, prácticamente este tipo de elementos, pues, era lo que se lograba dibujar y se pasaba entre los constructores de la antigüedad para poder hacer la calca o por lo menos establecer los puntos con el cual iban a hacer el trazado final para tener la tracería, que es todo el entramado de las ventanas, de los vitrales de las catedrales de esa época. Bueno, chicos, después de esto, ¿qué es lo que tenemos en complemento con esta información de la historia? Ya conocimos un poquito de los procesos analíticos que se tuvieron en la antigüedad, un poquito de, digamos, de historia de lo que sucedió. Claro, solamente son gotitas de historia porque contar, ¿cuántos? 2000, más de 2000 años de historia, pues es un poco difícil. Bueno, entonces como complemento tenemos la semiótica y la comunicación gráfica. La semiótica es un estudio dirigido hacia el entendimiento de los símbolos. Entonces, para poder relacionar el tema y luego aplicarlo a nuestras carreras técnicas, primeramente vamos a ver algunas generalidades y se ejemplificará en el desarrollo de los contenidos. No poseemos una definición clara de la semiótica, pero es interesante saber que mucho antes de que el término semiótica fuera utilizado, ya se encuentran investigaciones respecto a los signos. Los signos pueden ser en múltiples facetas, ya lo vamos a ver. Estos orígenes se confunden con el de la propia filosofía y ya Platón definía el signo en sus diálogos sobre el lenguaje, en el diálogo de Sócrates con Cratilo, y discute sobre el origen de las palabras y en particular sobre la relación que existe entre ellas y las cosas que designan. Entonces nosotros, si bien lo vamos a ver de una manera un poquito rápido, pero vamos a tratar de indagar con respecto al manejo de este tipo de conceptos. Permítame. Okay. Ahora, semiología fue utilizada en una de sus aceptaciones más antiguas en la medicina y era el término empleado para designar el estudio e interpretación de los síntomas de las enfermedades, la semiología. Pero si analizamos la etimología de la palabra, esta deriva de la raíz griega semión, que significa signo, y sema, que significa señal. Entonces diremos que el término, en términos muy generales, la semiótica se ocupa del estudio de los signos. Su dominio es demasiado amplio y en él confluyen diversas perspectivas y por tanto aún no se ha consolidado como una disciplina con modelos teóricos unitarios. ¿Por qué? Porque las interpretaciones son muchas. Entonces, como definición, la semiótica o semiología es la ciencia que trata en los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Con eso lo vamos a tratar de definir y lo vamos a tratar de resumir. Tanto así que nosotros, a través de esto no está escrito,
O sea, estos son solamente símbolos, pero creo que no me dejarán mentir que alguien pues me pudiera interpretar de qué se trata digamos, esta serie de elementos que tenemos en la parte de arriba. ¿Alguien se atreve a explicarme de qué se trata esto? Arquitecto está Dígame. presentando. No lo ve. No estoy presentando. Ok, ok, Yo ok. voy. Gracias. Gracias. Wow, wow. Ok, gracias, gracias. Se me había olvidado. Me había olvidado. Está, bueno, igual, lo que he mencionado está en la diapositiva, ya la voy a habilitar para que ustedes tengan acceso a ella. Pero alguien me pudiera explicar, digamos, estos símbolos que tenemos por acá. Eso más parece como la ley de los signos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y cómo se puede leer esto? Más por más da igual a, o positivo por positivo da igual a positivo. eh, Positivo por siempre positivo y negativo, independientemente cómo esté, siempre va a ser negativo. Y Exacto. negativo por negativo siempre va a ser positivo. Excelente. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nosotros sabemos esto? ¿Cómo nosotros indagamos? Bueno, yo por las leyes de los signos que están desde que tengo memoria. Sí. Ajá, pero ¿cómo, o sea, cómo es que usted lo supo? Por la simbología, ¿no? Exacto. O sea, a alguien le tuvo que explicar, usted tuvo que aprender de esa simbología y con ello, pues ya logra dimensionar de qué se trata. Alguien, por decirle, una persona que, o bueno, no nos vayamos lejos, un niño chiquitito que no, que solo ha ido a lo mucho a kinder, a lo mucho, no a prepa, entonces puede ver esos símbolos y son figuritas. Tal vez las puede relacionar el signo más con una cruz, o tal vez porque ha escuchado que la X tiene esa forma así inclinada, no sé. Pero cuando nosotros ya conocemos de qué se trata, que es algo muy, muy cultural, lo habíamos visto en la clase anterior, el entendimiento cultural, que es lo que nos da el contexto, entonces ya podemos interpretar más rápidamente, más fácilmente la lógica de lo que trata de darse a entender otra persona a través de una imagen. Eso es lo que pasa a través de también haber eh, aprendido digamos, la lógica o las nociones antes de poder ver este tipo de elementos. Cuando nosotros lo hemos aprendido antes, cuando nosotros vemos esto, rápidamente sabemos que es la ley de los signos, pero es porque también ya se nos transmitió el conocimiento para la interpretación de esa lógica. Si nosotros no tuviéramos una cultura matemática, difícilmente, como esto es algo tan básico, difícilmente eh, no lo interpretaríamos, no sabríamos qué significa. Entonces la concordancia es considerar a los signos lingüísticos como una categoría de signos. Es casi general, lo que hace de la lingüística una parte de la semiótica. Ok, la semiótica es una actitud de exploración, de investigación para descubrir lo que existe de fondo en todo el proceso de significación. El simple hecho de un símbolo, como lo acabamos, de un signo, como lo acabamos, creo, no, sí, de un signo, de lo que acabamos de ver, también tiene más allá. Puede ser que lo interpretemos de múltiples formas, porque la X, si bien sabemos que es el signo por, de otra manera también lo pudiéramos interpretar como la X de las letras para conformar algo como una palabra como xilófono o digamos cuando está intrínseca en otra palabra como México, etcétera. Y permite evaluar lo que se comunica, cómo se comunica y la comprensión del mensaje. Y si la semiótica estudia los signos, entonces, ¿qué es un signo? Para ustedes, ¿qué es un signo, chicos? ¿A qué nos referimos con signo? Ya lo vamos a ver, pero me gustaría saber, sin que revisen el Google, quisiera saber para ustedes unas dos intervenciones, ¿qué es lo que significa un signo para ustedes?
como señal o símbolo, algo así. Como señal. Dígame, Queda señorita Elsie. Ah, perdón, joven David, diga. O no sé quién iba a hablar. algo que ha significado como un contexto largo, por ejemplo, sumar, nosotros ya sabemos lo que es sumar, pero cuando no sabíamos sobre su signo, Sí, exactamente. Si uno no, tal vez no le han explicado, para uno no significa nada. En el caso de la señorita Elsie, Iba a yo vi decir que iba a hablar. sí, iba a decir Ajá, que diga. era como un símbolo, una figura, algo que Ajá, como denotaba, una. ajá, pero como que, bueno, dependiendo de dónde lo utilicen, puede expresar algo o puede negar algo, como los símbolos Excelente. de exclamación, pregunta, admiración. Entonces, hasta lo mismo, o sea, lo voy a decir así, esos palitos pueden darle un significado diferente a una frase si lo llevan al inicio o al final. Entonces, creo que algo tiene que ver con lo que estamos viendo hoy también. Perfecto, así es. Hay un canal que en lo personal me gusta mucho, ya ahorita no, casi no le he dado seguimiento en este año que pasó, pero o sea, estoy suscrito y lo vi mucho durante la época que aún tenía tiempo de poder ver algo o poder ver más cosas en YouTube. Y es Nekojita Blog. Es un canal fantástico sobre la cultura japonesa. Los invito a que lo conozcan, es fantástico, fantástico. Entonces, explican desde la perspectiva, bueno, les hablo un poquito del contexto, son dos esposos, el caballero es español, y si bien no es latino, pero el simple hecho de que hable español nos ayuda a entender, o él expresa lo mejor posible para que nosotros entendamos. Respecto desde una perspectiva un poquito más, más latina, digamos. Este, y está la esposa, que no me acuerdo los nombres de ambos, no me acuerdo, pero la esposa es japonesa, pero también en todo el video habla en español y trata de expresar también desde la perspectiva japonesa por las costumbres y todo. Fantástico, fantástico. Entonces estaban hablando sobre. Quiero ver. Era que iba a ser, obviamente fue antes de la pandemia, que iba a ser las Olimpiadas de Japón, las que acababan de pasar, digamos. Entonces, fue antes de que sucediera ese proceso y estaban hablando de ciertos lugares turísticos y de valor patrimonial. Y entre ellos había un rótulo, un gran rótulo, lástima que no recuerdo cuál de los capítulos es para ponérselos, pero había un gran rótulo y en ese gran rótulo estaba el mapa de otros elementos y había un símbolo en particular. Entonces el símbolo, déjenme ver, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, o sea, como les digo, ya fue hace días, ya fue hace días. Quiero ver cómo es que era el símbolo. Yo creo que el símbolo era algo así, creo que era como una X, creo. Como les digo, ya tengo rato de no verlo. Creo que este era el símbolo. Entonces ellos expresaban de que la gente, bueno, en el país iban a cambiar ese símbolo. Entonces ellos no se sentían muy a gusto porque generalmente la gente que va a los países se tiene que acoplar a la cultura del país. Pero en este caso, ellos estaban hablando de que estaban un poco inconformes porque ¿por qué Japón tenía que acoplarse a la cultura externa? Porque ese símbolo, si bien uno lo ve como una X, como les digo, no estoy bien seguro si ese era el símbolo, pero digamos que este fuera. Entonces, para algunas personas, pues, podía significar una cosa y para otras otra, completamente distinta. Entonces, para los japoneses sí, como que ellos ya sabían de qué se trataba, pero posteriormente, cuando vieron eso, estaba como, ¿y qué significa? Yo decía, ¿y
en realidad yo aún así no entiendo. Entonces yo creo que por eso es que en Japón iban a cambiar ciertos rótulos con eso y mencionaban de que ya cuando hacían un cambio, el cambio no tenía retroceso. Eh, digamos, para no alargar la historia, al final ese símbolo, creo, si no estoy equivocado que así era, después lo voy a verificar y tal vez en la tarde, ya en el laboratorio, voy a atinarle un poquito más para estar más seguro de la información. Pero si no estoy equivocado, eso significaba, si no, yo creo que significaba, correo, creo. Entonces no coincidía. Gente pudo haber dicho policía, pudo haber dicho cualquier cosa, pudo haber dicho una estación de bomberos, cafetería, cualquier cosa, pero como no estamos en el contexto cultural, ese signo no nos informa nada. Necesitamos el contexto cultural para poder familiarizar este tipo de elementos. Entonces, me gustó mucho cuando vi, lamentablemente ahorita, no recuerdo bien el símbolo, pero tal vez, como les digo, más tarde sí lo actualice en mi memoria, pero me gustó mucho poder visualizar eso. O sea, la necesidad de la expresión y cómo es que la gente realmente, o cómo se lo asume con tanta fuerza un país que quiere dar a entender bien todo lo que, digamos, cuando va a recibir gente, más que todo para este contexto mundial que iba a ser las Olimpiadas, cómo es que asume mucho el papel de la responsabilidad para transmitir la información. Entonces me encantó esa visualización a través de ese video. Ok, si los semíticos, entonces ¿qué es un signo? Ok, signo es todo objeto perceptible por cualquiera de nuestros sentidos, no solamente por los ojos, es cualquier sentido y que tiene un significado en nuestras mentes. O sea, nosotros un signo, si por decirles, existe el método braille, entonces la persona está invidente y palpa para ver de qué se trata tal vez un texto. Claro, tienen eh, digamos, su organización para entender ese tipo de letras, pero es fantástico entender que no solamente lo que vemos, sino que lo que percibimos. Ahora vamos a ver incluso hasta qué nivel llegamos con esto. Y este signo está dividido en dos partes. Una cosa que es el significante y otra cosa que es el significado. ¿Qué es el significante? ¿Cómo se expresa o cómo se escribe? Y el significado es la idea o la imagen mental que se forma cuando percibes el significante. Por decirles, si nosotros ponemos mesa, esa es la forma de cómo se escribe el significante o cómo lo expresamos. No, tal vez no estamos viendo lo que la palabra, pero cuando alguien dice mesa, rápidamente en la mente uno se imagina a qué se refiere. La mesa puede ser variopinta, puede ser, bueno, en este caso he puesto una mesa de diseñador, pero rápidamente también entienden que es una mesa. Y puede ser de cuatro patitas, puede ser de pata al centro, puede ser de múltiples formas, pero la palabra que es el significante ya me permite mentalmente visualizar lo que es el significado internamente. Entonces ambos se encuentran relacionados por cuestiones culturales y sociales. Y una palabra o signo puede tener más de un significado. Entonces, ¿a cómo se divide esto? Pues tenemos el significado denotativo y el significado connotativo. ¿A qué nos referimos? El denotativo es el significado original de la palabra y el connotativo el significado agregado. Por decirles, pudiera ser una palabra. Bueno, tengo aquí un ejemplo, pero pudiera ser, bueno, les voy a poner primero el ejemplo para darme a entender. Entonces podemos decir el denotativo, que es el original, cuando decimos onda. Entonces la onda es esa fluctuación que tenemos con respecto a una, digamos, una manifestación física de un elemento. Pero nosotros lo ocupamos también, digamos, connotativamente a través de frases como puede ser, hey, este tipo es mala onda,
o qué mala onda lo que te pasó, porque tiene un trasfondo, ahora nosotros lo manejamos, eso, como un trasfondo de tal manera que expresamos un mal sentir con respecto a eso. Claro, así como eso pueden haber palabras altisonantes, pueden haber de todo tipo, pero nosotros tratamos de aprovechar ese conocimiento implícito, porque no, cuando nosotros lo comenzamos a desglosar de esta manera, es muy interesante porque comenzamos también a visualizar otras alternativas de qué es lo que sucede en nuestra mente y cómo utilizamos realmente las cosas. Y es muy, muy bueno poder diferenciar ese tipo de elementos. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, ya comienzan a surgir ejemplos en nuestra mente que pudieran ser equivalentes a este tipo de nociones, a la denotativa y a la connotativa. ¿Comentarios hasta acá? No, creo que no. Perfecto, ahora vamos. Ahora vamos con lo siguiente. También son signos naturales. Bueno, son signos, los signos naturales. Y aquí un ejemplo. Nosotros tenemos esta primera imagen y me gustaría saber qué significa para ustedes. No es un Cielo. texto. Ajá, El Para cielo. mí, pa, el cielo, ajá. Elsie, señorita Elsie. en broma, en serio, para mí es paz. A mí me gusta irme al techo a ver el cielo para descansar. Ah, vaya, perfecto. Entonces tenemos también la paz. ¿Qué más? ¿Qué más puede significar, chicos? ¿Qué otra cosa? Algo un poquito más, este, más casero. Un significado más casero. Las nubes. Las nubes puede ser. ¿Qué más? Y podemos secar la ropa, ¿verdad? Aire, Un buen viento. clima. Un buen clima. Ajá, exacto. Entonces, no, si ustedes se fijan, no hay un audio y tampoco hay unas letras que nos identifique esto, pero rápidamente tenemos las nociones de qué se trata. Sí, puede ser una nube y puede ser aparte el cielo, pero al ver este tipo de expresión, que es el signo y lo percibimos a través de nuestros ojos en este caso, porque es una imagen, ya nos da la noción de qué es lo que está ocurriendo. En este otro caso tenemos otra situación completamente distinta. Mismos elementos, pero digamos el significado, o más bien el signo es distinto. ¿Qué podemos observar ahí? ¿Qué significa esto? El apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué más? Es más bien una tormenta. Sí, una tormenta con apocalipsis, muy bien. Lluvia, Lluvia, ¿qué más? huracanes, tornados, no sé. Que va a ser Huracanes, frío. que va a ser frío, exacto. A mí Si me se Muchachito, fijaron, la ropa. con la ropa también a correr. Me dio risa un meme que lo pusieron hace tal vez como un mes, un poco más, tal vez, donde decía, está a punto de llover y salgo, salgo a entrar la ropa y dice, se oye un estruendo. Mi mamá pregunta, uy, qué feo ese sonido, algo así. Y le había caído un rayo al sujeto que había ido a sacar la ropa. Entonces, cuando uno comienza a percibir que hay algo así, aunque esto, si se fijan, en ningún momento va a decir, esas nubes va a decir así en el cielo, tormenta, no dice. Ni en el otro caso, cielo despejado, tampoco dice. Pero uno rápidamente, como son signos, interpreta de inmediato a qué repercute ese tipo de información. Entonces nos pone alerta, ya sea para aspectos positivos o negativos, pero sabemos de qué se trata. También tenemos otra contraparte que son los signos artificiales. Eso nosotros los hemos creado y nos ayuda a darnos a entender. Así como esto, digamos, nosotros tenemos en este caso tres signos
que no sé, me pudieran ayudar ustedes a decirme de qué se trata. De los dólares, euros y las libras. Perfecto, ahí Yo está. iba a decir otra cosa en el último. ¿Qué podía ser el último? Las libras esterlinas sí está en lo correcto. Lo Pero, confundí con, yo lo confundí con el signo de suma, pero no, no es ese. ajá, el signo de suma es como así, como una E, pero un poquito como más diagonal, digamos. Pero sí, estos, a pesar de que tal vez en el último pudiéramos haber, digamos, no acertado, pero la información es un poquito más inmediata. Uno sabe que se trata de signos eh, que van correspondientes a la economía. Ahora, tenemos esto otro, que igual son signos artificiales, nosotros lo hemos inventado y de qué se tratan. Ya, bueno, de por sí el nombre de qué película estamos hablando, pero qué signos son, o sea, qué significa uno y qué significa el otro. Autobots y Los Decepticons. Decepticons. Excelente, los Decepticons. En lo personal me llegan, me super llegan los Decepticons. Mira, ve, es el Optimus Prime. Entonces, a pesar de que nosotros, eh, digamos, no está en nuestra cotidianidad, pero ya aprendimos una cultura a través, claro, de alguna película. Muchos, yo creo que los que estaban más jóvenes no tenían ni idea de qué significaban estos dos rostros. Pero como salió la película y ha hecho varias secuelas, unas no tan buenas, pero ha hecho secuelas, ha creado en el Amén, subconsciente el amén. conocimiento cultural, ha creado en el subconsciente el conocimiento cultural de estos dos símbolos. E incluso la gente misma adopta una posición de cuál de los dos le agrada más. O sea, por ser buenos, los Autobots excelentes, pero los Decepticons son geniales, o sea, realmente, realmente. Entonces, uno incluso entiende el trasfondo de cada uno. Fantástico. Ahora, he hecho esta imagen un poquito pequeña, ya la voy a ampliar, pero alguien me pudiera explicar qué es este signo. ¿Qué es Son este las signo? casas Ah, de, son las casas de Harry es Potter, Harry Potter, Gryffindor, Ok. Slytherin, Hufflepuff y el otro nada me olvidó cómo se llamaba. Ravenclaw. Ravenclaw. Ajá. Ravenclaw. Sí, perfecto, muy bien, excelente, ahí está. Entonces, yo no vine, digamos, a decirles directamente de qué se trata. O sea, no les dije, esta es la casa de Gryffindor, esta es la casa de Ravenclaw, esta es la casa. No, sino que ustedes ya sabían eso, porque es ya un signo artificial establecido, el cual llegó digamos, a la mente de ustedes a través de la difusión cultural por medio de películas y también libros, pero más que todo en este caso creo que llegó muchísimo más lejos a través de las películas. Eh, pero la idea es que incluso con esto yo ya sé, tal vez, o sea, realmente dentro de la historia, ninguna de las casas es mala realmente, pero tiene su historia, cada una tras ella, digamos. Entonces nosotros, sin necesidad de haber, digamos, o estar indagando ahorita, la cultura ya nos absorbió de tal manera que entendemos este tipo de signos, que son signos artificiales, sí, pero los logramos entender. Queda claro que para avanzar en el conocimiento de los signos es conveniente considerar aquello para lo que sirven cuando son más o menos intencionales, es decir, para comunicar. Finalmente, la semiótica puede ser entendida como la teoría general de signos o de los lenguajes en cuanto a sistema de signos. El dominio de la semiótica la conforman los lenguajes, sean estos naturales o artificiales. En este sentido, es el estudio que se encarga de dar los fundamentos de cualquier ciencia particular que trate de signos, como la lógica y la lingüística o la matemática. Comentarios, observaciones. Creo que no, Arki. Yo un Chivísimo. comentario así Ahorita, dígame. que bastante la enseñanza que como una imagen le puede dar una gran y vasta información. Tal vez Sí, porque otro la ha visto, porque ha salido en la tele o en papel, pues, de leer libros.
Entonces está bastante Sí, interesante. Gracias, Arqui. bueno, ya sabe. Ya cuando uno como que le da, digamos, el trasfondo, es más interesante saber esto. Claro, esto es solamente la comprensión superflua de por qué nos metemos al dibujo, por qué nos metemos en este particular caso a dibujo técnico. Es darnos a entender lo mejor posible, pero las ideas proyectuales de algo que se va a edificar o se va a hacer. Entonces, o por lo menos darnos a entender en la manera de lo posible, pero a través de los gráficos. Entonces, esto solamente es un contexto que nos ayuda a tener una mejor comprensión de por qué hacemos las cosas, chicos. Bueno, hasta aquí llegaríamos con lo de la clase. Quiero ver qué más, qué más. Justamente en este momento acabo de habilitar el PDF para que ustedes puedan descargarlo. No he habilitado los otros porque si no me quedo sin clase en laboratorio. Así que, si bien lo vieron así rapidito, rapidito, en un medio flashback de revisión rápida, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y todo lo vamos a ir interviniendo ya en la tarde para los que vayan, bueno, para los que se conecten y los que vayan a estar presencialmente. Así que no se les olvide llevar sus instrumentos de dibujo. Cualquier duda la vamos a abordar en ese momento. Vamos a hacer un par de ejercicios con respecto al uso de los equipos. Vamos a tratar de solventar las dudas inmediatas y pues después de ello pues les va a quedar los trabajos. ¿Cómo vamos a entregar los trabajos? Pues yo recomendaría, bueno, yo estaba esperando recibir las láminas, sería bastante bueno, pero como necesitamos un respaldo, a mí me sirve bastante los respaldos. Quiero ver, bueno, esto lo pusieron hace poco, esto de las votaciones. Pero acá tenemos, antes de mencionarlo ya directamente en la clase de laboratorio, tenemos aquí un espacio de entrega de trabajos. Aquí lo vamos a escanear o lo vamos a fotografiar. En otros grupos de otras universidades, pues le toman fotografía. Le toman fotografía a toda la lámina, aunque no se vea bien, pero me permite observar si tiene el membrete, el margen bien hecho, y la letra, la calidad de letra. Y si es que no es tan buena la foto, pues ya se acercan directamente al dibujo y le toman una fotografía. Entonces podemos hacer eso. Sí, los que tengan presencial, pues me pueden llevar la lámina, la revisamos de inmediato y podemos indagar por si hay algunas dificultades y tratarlas de solventar lo mejor posible de inmediato. Mientras que los que no puedan, por cualquier motivo, no puedan asistir o lo que sea, si bien no pueden llevar la lámina física, pues que le tomen foto o la escaneen y la suben. En resumidas cuentas, para que no crear confusiones, todos van a subir escaneadas o fotografiadas. Pero los que van a ir digamos, a presencial, sí pueden llevar la lámina en complemento para poder revisarla de inmediato. Podemos ver más detalles que no se pueden observar normalmente en fotografía. Bueno, chicos, no sé, comentarios, observaciones. Arqui, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuántos, cómo se llama, membretes o con márgenes llevamos si vamos presencial o cómo? Yo digo que unos 2. Bueno, pueden llevar unos 4, pero de esos 4 tal vez uno que quede así sin membrete. ¿Por qué? Porque lo podemos sacrificar, o sea, lo podemos ocupar si es que las mesas estuvieran muy rayadas, entonces lo podemos poner así de base atrás de una lámina en la cual vamos a trabajar. Entonces podemos utilizar eso, unas 4 láminas, de esas una no membretada, porque no va a alcanzar el tiempo, no va a alcanzar el tiempo para terminarlas todas. ¿A dónde Si va a pueden ser la llevarnos clase? un poco más. Bueno, estaban compartiendo, digamos, la vez pasada unas aulas, pero ya le voy a preguntar a Berito ahí en el grupo, tal vez nos permite la información de inmediato y así ya todos la sabemos de un solo. Bueno, chicos, si no hay más, hasta aquí llegaríamos y nos veríamos más tarde o los que por A o B motivo no puedan, nos veríamos
la otra semana. Bueno, chicos, cuídense, bendiciones y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, bendiciones, cuídense.